¿Qué tal amigos? Les habla José Miguel Larray, reciban un cordial saludo. Hoy les quiero traer un video interesante donde les voy a narrar una anécdota que me ocurrió hace aproximadamente 5 o 6 años. Y es acerca del libro Diccionario de Patrística de César Vidal Manzanares. Ahora bien, ¿por qué les traigo este libro y quién es este personaje? Comencemos hablando de César Vidal. César Vidal Manzanares es un historiador, periodista, escritor, protestante eh, que bastante conocido, ¿no? De origen español. Entre su trayectoria está, por ejemplo, haber trabajado para la COPE, la cadena de radio de los obispos españoles, los obispos católicos, desde el 2004 al 2009, ¿no? Estuvo en dos programas, La Linterna y Camino del Sur, ¿no? Fíjense que a pesar de ser protestante, se llevaba muy bien en ese tiempo con la Iglesia Católica. También fue bloguero del portal católico Religión en Libertad en la época en que yo también era bloguero de ese portal, aproximadamente en el año 2008. Recuerdo que me pareció raro y expresé mi preocupación. Dije, bueno, pero ¿por qué tenemos un historiador protestante acá? Bueno, él era amigo del director en ese entonces y no era hostil a la Iglesia Católica, ¿no? Ese fue el argumento que me dieron en ese momento, que no había dicho nunca una palabra allí contra la iglesia. Y bueno, él siguió participando en ese, teniendo un blog un tiempo, ¿no? También mientras tenía su programa de radio. En ese tiempo, como bueno, ya he dicho, era amistoso, ¿no? Con la iglesia católica, no era hostil. A pesar de que en su pasado había publicado, y de ahí también mi preocupación inicial, había publicado un libro que se llama El mito de María y lo había publicado en la editorial Chick Publication, que para quienes no lo saben, es, creo yo, sin temor a equivocarme, la editorial más anticatólica que existe, ¿no? Es una editorial profundamente amarillista, profundamente falsa y mentirosa, eh, que le echa la culpa a la Iglesia Católica de prácticamente todo lo malo que pasa en el mundo, ¿no? Desde epidemias, desde los comunistas, desde el Islam. Según eh, estos panfletos que se publican por medio de folletos, la Iglesia Católica es culpable de todo, ¿no? Con tesis absolutamente descabelladas, digamos que dibujan, por ejemplo, a los papas macullando así, jajaja, vamos a colocar la Eucaristía redonda para que los católicos sin saberlos adoren al Dios Sol, y sale el diablo así al lado diciéndole que haga eso al Papa, ¿no? O sea, unas publicaciones absolutamente ridículas que ni siquiera tienen credibilidad entre muchísimos protestantes, ¿no? Muchos amigos protestantes me lo han dicho, no, vale, pero es que nosotros no le damos seriedad a esos folletos. Pero hay otros conjuntos protestantes ya más fundamentalistas que todo lo que hable mal de la Iglesia Católica se lo creen, que es que para ellos es cierto, ¿no? Entonces, bien, más allá o sea, más allá de eso, o sea, llama la atención que este César Vidal tuviera como antecedente haber escrito para esa editorial y haber escrito un libro que sumamente anticatólico, que presenta a la Iglesia Católica como una adoradora de María y llena de doctrinas paganas y bueno, ahí él hace un ataque frontal al catolicismo, ¿no? Entonces, teniendo antecedente del cual nunca se retractó y el libro nunca se retiró, eh, empezó después su etapa de buena onda, ¿no? Con la Iglesia Católica y los obispos lo cargaban así y ayudaron a darle mucha notoriedad, ¿no? Entre el pueblo católico. Le publicaron libros, el Vaticano le publicó un libro, eh, le dieron super notoriedad, en portales católicos escribía y digamos que no creo que me equivoque en decir que nosotros los católicos ayudamos a promover muchísimo este personaje, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando este señor termina su contrato con la COPE y no sé en qué condiciones salió, no sé si fue de buena forma o de mala forma, pero digamos que se transformó, ¿no? Se transformó totalmente y se volvió absolutamente hostil a la Iglesia Católica. Y empezó a escribir una serie de artículos difamatorios y atacando no solamente la doctrina católica, sino sacando anécdotas de sus antiguos compañeros de trabajo católicos, ¿no?
y culpando al catolicismo de que, por ejemplo, insinuando que le robaban los bolígrafos. O sea, se volvió en una actitud sumamente baja, ¿no? Este personaje, después de haber sido tan amistoso, se transformó completamente y empezó a escribir esta serie de artículos que estoy diciendo, a los cuales respondieron incluso historiadores católicos, no católicos, protestantes y también varios apologetas, ¿no? En Infocatólica, una buena serie que salió para contrarrestar los artículos de César Vidal eran los de Bruno Moreno. Los pueden encontrar en su blog, Espada de Doble Filo. En otros portales salió Pío Moa, historiadora, a refutar todo lo que decía César Vidal, que no era realmente muy difícil de refutar. Eran medias verdades con mentiras evidentes. Y bueno, más allá de eso, esto era para ponerlos en contexto de quién era César Vidal. Fíjense que luego, después de que ya empieza su actitud hostil, un lector o varios católicos de su blog empiezan a tratar de rebatirle. Y uno de ellos me escribe pidiendo apoyo porque le está escribiendo a César Vidal para desmentirle en algunos artículos y César Vidal le está contestando, ¿no? Están ahí como debatiendo. Y lo que me llama la atención y lo que da el inicio a este video y a mi investigación fue este comentario que César Vidal le hizo a este señor de nombre Alfredo, ¿no? Este señor católico. Para ponernos un poco en contexto, Alfredo le estaba diciendo a César Vidal que sus argumentos patrísticos, ¿no? En donde él decía que los padres de la iglesia no creían en el papado, o sea, una tesis absolutamente absurda, pero eso es lo que decía César Vidal, ¿no? Algunos padres no creían en el papado, entre ellos San Ignacio, San Agustín. Este amigo le decía, no, pero es así, le estaba mostrando algunos textos donde le intentaba mostrar lo contrario. Y esto le responde César Vidal. Le dice César Vidal esto, fíjense. Amigo Alfredo, sus argumentos son tan absolutamente endebles. Hay que ser un católico romano muy cerril para verlos como sólidos. Que vuelve usted a lo mismo como si esto fuera una noria. Me da cierto cargo de conciencia discutir de patrística con usted, porque es como golpear a un niño. Pero puesto que usted lo quiere, así sea. No tiene usted ni idea de lo que habla, y se limita a recoger aquí y allá lo que solo puede considerar como argumento los ya convencidos por sus prejuicios. Por mi parte le adelanto que mi diccionario de patrística en su versión italiana fue publicado por la Editrice Vaticana, lo que indica que algo del tema sé, hasta el punto de que pueda ser aceptado por gente que está en mis antípodas teológicas. Ese mismo diccionario yo señalaba como San Ignacio no creía en un primado romano, a pesar de su estima por la Iglesia de Roma, y era pieza fundamental en la evolución hacia el episcopado monárquico. O sea, vemos aquí que César Vidal está usando un argumento, una falacia de autoridad, ¿no? Pero se está aprovechando de que los católicos y que el Vaticano y la librería del Vaticano le publicó su libro para decir, fíjense, todo lo que yo hablo mal de la Iglesia Católica, yo lo dije aquí. Aquí sale. Y me lo publicaron. Me publicaron este libro donde digo que San Ignacio de Antioquía no creía en el papado. No creía. Y San Agustín no creía en el papado. Y aquí está. Y me lo publicó el Vaticano. Entonces fíjense cómo se hace evidente que hicimos el tonto, ¿no? Que hicimos el tonto y le dimos herramientas a un protestante para... Lo elevamos, así que a los altares, ¿no? Lo cargamos como una mascotica, ¿no? Mira, domamos a la fiera y resulta que no la domamos nada, ¿no? Y ahora la fiera les mordió en la mano, ¿no? Entonces, digo hicimos, no lo hice yo, lo hizo la gente de la editrice, ¿no? Hicieron el tonto, ¿no? Ahora, ahí fue que yo empecé, bueno, vamos a ver, vamos a revisar un poco este diccionario de César Vidal a ver qué dice. Y me encontré con una gran sorpresa. Cuando lo comencé a leer, me di cuenta de que decía prácticamente lo mismo que otro diccionario de patrística que yo tenía, mucho más antiguo, más reconocido, es el diccionario de patrística de Johannes Quasten, reconocido patrólogo católico,
que tiene este tratado de patrología está dividido en tres tomos. Los dos primeros, Patrologías 1 y 2, son de Johannes Quasten y el tercero fue editado por el Instituto Patrístico Agustiniano. Cuando me pongo a leer el diccionario de patrística de César Vidal, que es este, que es bien chiquito, me doy cuenta que literalmente, aunque no técnicamente, es un plagio. Literalmente un plagio. O sea, ahí es donde me llevo la sorpresa. El diccionario con el cual César Vidal se alaba y dice, oh, miren, ese diccionario me lo publicó el Vaticano. Bueno, ese diccionario, ahorita lo vamos a ver, es literalmente un plagio. Agarró el otro libro o los otros libros y lo que hizo fue literalmente copiar y resumir, copiar y resumir, copiar y resumir, colocando la información en el mismo orden, citando las mismas fuentes, las mismas sitios, o sea, todo casi que textual, solo que básicamente como que si lo hubieras medio movido las palabras, ¿no? Fíjense, vamos a verlo acá. Les he hecho el ejercicio con 3 padres de la iglesia, pero pueden hacerlo con cualquier padre de la iglesia de ese diccionario y compararlo con el de Quasten para que vean que se repite el caso, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Yo he agarrado 3 al azar. Fíjense. ¿Qué dice César Vidal en su diccionario de patrística de Clemente de Alejandría y que había escrito mucho antes Quasten en su libro? Lo he colocado en colores para que se vea qué parte copió de cuál, ¿no? Dice César Vidal. Clemente de Alejandría, nacido como Tito Flavio Clemente, hacia el año 150 en Atenas. Parece ser que fue educado en esta ciudad. ¿Qué había escrito Quasten? Tito Flavio Clemente nació hacia el año 150. De padres paganos, parece que su ciudad natal fue Atenas y allí recibió su primera enseñanza. O sea, básicamente lo mismo. Uno podría decir, bueno, es que esa es la historia de Clemente, ¿no? Pero empieza a llamar la atención. A mí me empezó a llamar porque había leído el libro de Quasten. Me parecía muy, muy conocido. Es que todo lo dice casi que igual, ¿no? O sea, claro, cambió. Parece ser que fue educado en esa ciudad parece ser que allí recibió su primera enseñanza, pero es lo mismo, ¿no? Fíjense más adelante. Desconocemos las circunstancias de su conversión y que había escrito Quasten. Nada sabemos de la fecha, ocasión y motivos de su conversión. Dice César Vidal. Tras la misma viajó extensamente por el sur de Italia, Siria y Palestina. ¿Qué ha dicho Quasten? Una vez cristiano, viajó extensamente por el sur de Italia, Siria y Palestina, en el mismo orden, las mismas ciudades. Sigue César Vidal. En Alejandría quedó asombrado por las clases de Panteno y decidió fijar allí su residencia, que había escrito Quasten. Pero el acontecimiento de su vida que más influyó en su carrera científica fue el haber llegado al final de sus viajes a Alejandría. Las clases de Panteno le atrajeron de tal suerte que fijó su residencia en aquella ciudad, en la que adelante fue su segunda patria. O sea, Quasten obviamente es la obra original, es más extensa, no, son 2 tomos, pero es lo mismo lo que está agarrando César Vidal, ¿no? Hacia el año 200 sucedió aquel como director de la escuela de catecúmenos, que dice Quasten, no es posible señalar exactamente la fecha en que heredó el cargo de su maestro, probablemente hacia el año 200, ¿no? Sí que sigue diciendo César Vidal. Y 3 años más tarde se vio obligado a huir a Egipto a causa de su persecución de Séptimo Severo. ¿Qué dice Quasten? 2 o 3 años más tarde, la persecución de Séptimo Severo le obligó a abandonar Egipto. ¿Cómo termina César Vidal? Exiliado a Capadocia, murió pocos años antes del 215. ¿Qué había dicho Quasten? Se refugió en Capadocia con el discípulo Alejandro, que sería más tarde obispo de Jerusalén. Murió poco antes del 215 sin haber podido regresar a Egipto. Sin regresar a Egipto, sin haber podido volver a Egipto. Con Ignacio de Antioquía. Fíjense que, y no solamente se puede decir que lo malo del libro de César Vidal es que literalmente copia de Quasten, sino que cambia cosas cuando no le conviene o cuando quiere meter el caballo de Troya, cambia cosas de lo que dice Quasten. Por ejemplo, Quasten dice que Ignacio de Antioquía reconocía el primado romano, ¿no? Y César Vidal dice que no lo hacía, ¿no? Pero fíjense la parte que copia, ¿no? Amarillo, lo que dice César Vidal. Clasificado entre los padres apostólicos, Ignacio fue obispo de Antioquía, siendo condenado durante el reinado de Trajano al suplicio de la fiera. Fíjense qué llamativo.
alguien que en la discusión con Alfredo está negando que existe el episcopado monárquico. O sea, negaría que Ignacio realmente fue obispo de Antioquía. Eso lo negaría César Vidal. Pero aquí lo dice en su diccionario. No, aquí lo dice. Y ella lo niega, ¿no? O sea, todo lo que escribió, nada se lo creía realmente. Dice el libro de Cuasten, Ignacio, segundo obispo de Antioquía. Por eso es que César Vidal dice que es obispo, porque la fuente donde lo copió, que es Cuasten, lo dice. De una personalidad inimitable, fue condenado a las fieras en el reinado de Trajano, del 98 al 117. O sea, justamente Cuasten no sabe la fecha y calcula. Cuasten calcula, bueno, pasó entre el 98 y el 117, y justamente esa misma fecha es la que dice César Vidal. Sigue narrando las cosas en el mismo orden. Obras de camino a Roma, desde Siria, redactó 7 epístolas dirigidas a las comunidades cristianas de Efeso, Magnesia, Atralia, Filadelfia, Esmirna, Roma y a Policarpo de Esmirna. Bueno, lo mismo que dice Cuasten acá, en más palabras, pero cita las mismas epístolas. ¡Qué casualidad! Con el mismo orden, todas. ¿No? Y luego dice, en la parte en azul, aunque se ha cuestionado en alguna ocasión su autenticidad, dice César Vidal, qué curioso, lo que había dicho Cuasten es, la autenticidad de las epístolas fue por mucho tiempo puesta en tela de juicio por protestantes, esa parte no la pone, pero por quien dicen lo mismo, que fue puesta en tela de juicio. Y sigue la defensa de las mismas realizada por Lightfoot, Harnack, Sang y Fong, parece haber zanjado la cuestión en favor de la misma. Lo mismo que había dicho Cuasten, después de la brillante defensa de su autenticidad hecha por Lightfoot, que por cierto, Lightfoot es protestante, Harnack también, Sang y Fung no recuerdo, ¿verdad? Fíjense que son las mismas fuentes, ¿no? Hoy en día se aceptan generalmente como genuinos, que si no hubiera sido una copia, a lo mejor, y en verdad por casualidad hubieran consultado las mismas fuentes en orden distinto, digo yo, que las hubiera colocado, pero todo lo coloca exactamente en el mismo orden. O sea, yo creo que no queda duda, ¿no? De dónde sacó la copia. Fíjense que aquí se hace más evidente. En el caso de Clemente de Roma, que aquí es donde yo digo, wow, me imagino que porque la gente de la editricia vaticana eh, pensó que, wow, esto es una golosina, este libro, vamos a publicarlo. Porque como él copia de Cuasten, parece que está reconociendo cosas que ningún protestante en su sano juicio reconocería. Como por ejemplo que Clemente de Roma fue el tercer sucesor de Pedro en Roma. No, o sea, muchos protestantes ni siquiera creen que Pedro estuvo en Roma. ¿No? Y aquí tenemos a un historiador protestante en un libro, un conocido historiador reconociendo que Clemente fue sucesor de Pedro en Roma, a juzgar por la lista de obispos romanos citada por Ireneo, en Adversus Hereses, con el libro este contra todas las herejías, en el libro 3.3.3. Fíjense que es lo mismo que dice exactamente Cuasten, por eso es que César Vidal reconoce que es sucesor de Pedro en Roma, porque es que lo había dicho Cuasten del libro que se copió. Según la lista más antigua de obispos de Roma, legada a la posteridad por San Ireneo, y había citado Cuasten las mismas obras, Adversus Hereses 3.3.3, y la obra de Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 3.15.34, la misma obra que aquí de Eusebio de Cesarea que cita César Vidal, ¿no? Fíjense cómo continúa la parte verde. El principio fija el inicio de su pontificado en el año 12 de Domiciano. Es lo mismo que dice Cuasten, o que había dicho. Fija el principio de su pontificado en el año 12 del reinado de Domiciano. O sea, fíjense que lo que hace es resumir, pero copiar. Así yo también escribo 100 libros, ¿no? O sea, si así escribió los demás libros, no lo sé. Pero si los escribió como este, así yo también escribo 200 libros, ¿no? Agarro otros libros de otras personas y hago mi resumencito y le pongo mi nombre, pa, aquí está. Y Vaticano, públicamelo. Y qué bien, ¿no? Qué erudito soy. Después digo, mira, me lo publicó el Vaticano, que yo soy lo más grande, ¿no? Y cualquier protestante o cualquier católico que me diga algo, mira, aquí está, esto me lo publicó el Vaticano. Los intentos de su vida, en amarillo, ¿no? Fíjense cómo sigue. Los intentos de su vida han resultado vanos hasta la fecha. Respecto a su vida anterior no sabemos prácticamente nada. Orígenes lo identificó con el Clemente mencionado en Filipenses 4.3. Orígenes en Comentario al Evangelio de Juan en 6.33 y Eusebio en Historia Eclesiástica en 6.3.15 le identifican con Clemente a quien alaba San Pedro como colaborador suyo en la epístola de los Filipenses 4.3. O sea, digamos que la obra de Cuasten es incluso más específica y más completa porque dice, cuando cita Orígenes, dice incluso en dónde, en qué libro lo hizo, y Eusebio de Cesarea también. Este simplemente hace un resumen más escueto, pero igual está copiando.
Y sigue, las pseudoclementinas lo convirtieron en uno de los Flavios, dice, había dicho Cuasten. Las pseudoclementinas le hacen a Clemente miembro de la familia imperial de los Flavios. Y así, bueno, abajo en amarillo también lo copia. Entonces, fíjense, traje tres ejemplos, pero todo se repite, ¿no? O sea, esto lo pueden verificar. El diccionario de patrística, bueno, Patrología 1 de Cuasten está publicado en internet, si lo buscan. Creo que hay varios, ¿no? Mercaba, porque ya creo que el libro está agotado. Pero en mercaba.org creo que lo tienen. Sí, creo que está por aquí. Bueno, si ustedes lo buscan seguramente lo consiguen. Creo que es este. Sí, fíjense, lo busqué, Patrología 1, Johannes Cuasten. Aquí pueden ir y verificarlo ustedes mismos. eh, Padre por padre, ¿no? Los romanos, por ejemplo, aquí cada uno. Y ver lo que reproduce este César Vidal en su diccionario, ¿no? De patrística. Entonces, bien, moraleja. Bueno, primero, un consejo para los católicos. Fíjense lo que sucede cuando los católicos buscamos agua en vasijas agrietadas, como decía el profeta Jeremías, no. Dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva para acabar para sí cisternas rotas que el agua no retiene. Eso es lo que generalmente hacemos los católicos cuando tratamos de nutrirnos de, de- de fuentes protestantes, teniendo la plenitud de la verdad en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, porque por más que los protestantes tengan una parte de ese patrimonio, el problema es que la tienen una parte, bueno, primero mutilada, una Biblia incompleta, y segundo, con doctrina distorsionada, ¿no? De verdad no hace falta. Eso lo aprendí yo por experiencia propia hace muchos años ya. Recuerdo yo hace como 15, 16 años, estando yo en el trabajo, quería escuchar más de la palabra de Dios, quería nutrirme eh, de la Biblia y de mi fe, y nutrir mi fe, y buscando radios católicas en internet no conseguí ninguna en aquel momento. La empresa donde yo trabajaba tenía unos filtros y bloqueaban ciertas radios, ¿no? Y por casualidad me conseguí una radio que no la bloqueaba el filtro y la podía escuchar, que era la RRB, Red de Radiodifusión Bíblica, una cadena de radio protestante que todavía incluso al día de hoy existe. La escuché por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. Y claro, al principio yo decía, bueno, agarrando aunque sea falla, ¿no? O sea, por lo más que sea, bueno, meditan desde la palabra de Dios. Y, y, y bueno, al principio lo hice, ¿no? Y como digo, lo hice, pero al tiempo, a medida que iba pasando el tiempo, cada vez me iba cayendo más mal, ¿no? O sea, en vez de irme convenciendo, en primer lugar empecé a ver, a medida que escuchaba más y más, contradicciones, ¿no? O sea, lo que en un programa definían como una doctrina, en otro programa lo contradecían, ¿no? Porque claro, seguramente eran denominaciones distintas los ponentes de cada programa. Entonces estos decían, por ejemplo, que solo la fe salva y que curiosidad. Habían otros protestantes y me los conseguí que decían, mira, no, solo la fe no salva y colocaban los otros textos donde explicaban por qué no. Curiosísimo, ¿no? Pero así lo vi. Eh, Y bueno, y también me empezó a caer cada vez mal la pequeña hiel, ¿no? Del anticatolicismo, porque por más que haya protestantes que no son tan hostiles al catolicismo, el protestantismo por naturaleza tiene el gen del anticatolicismo ahí presente, ¿no? Y entonces me empezó a caer mal, como por ejemplo en algún programa llegaba el ponente y decía, no, porque los católicos, jaja, no saben nada y hacía burlas, no estudian y colocaba él como un erudito que sí se conocía toda la Biblia. Ignorancia, ¿no? Porque obviamente sí, habrá católicos y muchísimos, seguramente la mayoría que no lee las Biblias, no estudia, pero también hay montones de católicos expertos en Biblia, expertos en patrología, expertos en historia, delante de los cuales uno es un niño de pecho, ¿no? Y me incluyo. Entonces, bueno, pero el pobrecito ignorante solo hacía su juicio en base a los católicos que él a lo mejor se había encontrado y que no iban a misa sino una vez al año, ¿no? Entonces, bueno, con esos comentarios anticatólicos, a cada rato me empezó a repugnar esa emisora y en ese tiempo pude conseguir acceso a las radios católicas, ¿no? Realmente, y por supuesto ahí sí me empecé a nutrir de doctrina sana, no de agua turbia, agua con veneno adentro, si sea pocas dosis de cianuro ahí adentro, pero un veneno que iba colado, ¿no?
Entonces no hace falta, en primer lugar. Entonces lo mismo también ocurriría con este tipo de libros. O sea, tenemos excelentes libros, fíjense, como el libro de Quasten. Si quiero estudiar patrología, ahí tengo el libro de Quasten, 3 tomos, excelente, súper completo. ¿Para qué voy a estudiar yo de una mala copia, un mal copy-paste, ¿verdad? Que de paso, en las partes claves donde le conviene a los protestantes llevar agua a su propio molino, le cambian, ¿no? Y le truquean ahí. Entonces, claro, puede ser muy goloso. Ay, pero mira, dice que Agustín reconocía eh, a Pedro como el obispo de Roma. Pero por otra parte lo niega otra cosa, ¿no? Entonces, bien, primero eso, esa primera moraleja. Segundo, creo que los católicos y en la Iglesia Católica en general deberíamos ser un poco más mansos como palomas, pero astutos como serpientes, como decía Jesús. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que debemos estar abiertos al ecumenismo, pero el ecumenismo como lo enseña el magisterio, no como lo practica, ¿no? Sino como se enseña en sus documentos oficiales, eh, esto es precisamente el tipo de ecumenismo, de mala praxis ecuménica que habría que evitar. ¿Por qué? Porque nuestros pastores tienen el deber de proteger al pueblo de Dios, ¿no? Protegerlo. Entonces, fíjense, hemos pasado de un clero que, bueno, si a lo mejor alguno lo considera exagerado, pero que protegía al pueblo de Dios en cuanto a los libros que publicaba, ¿no? Y había hasta una lista de libros prohibidos por parte de la Sagrada Inquisición, o Sagrada Inquisición, y ahorita vamos al otro extremo, ¿no? Nosotros mismos, en la editorial del Vaticano, le publica obras a los protestantes, obras que hablan mal de la Iglesia Católica, o sea, hay que serle al tonto, ¿no? Obras que hablan mal de la Iglesia Católica y que son usadas, como esta, por esos protestantes que las publican para decir, mira, yo hablo mal de la Iglesia Católica, pero tengo razón porque fíjate, el mismo Vaticano me publicó este libro, y lo que yo digo aquí todo que puras cosas malas de la iglesia, cosas malas de la iglesia católica mezcladas con cosas buenas que me copié de otro libro, lo que yo digo aquí, me lo publicaron. Y, o sea, que algo sé. Soy un experto en patrología. Es un experto quizás en copypaste, ¿no? Pero ante la persona que no sabe eso, ¿verdad? Dirá, soy un experto en patrología. Algo sé. Sabe hacer control C y control V. Y pagarle a alguien para que retoque redacción. Eso es lo que sabe. De patrología, seguramente pocas veces habrá leído a los padres él mismo, ¿no? Si no, no hubiera hecho una copia. ¿Por qué no hace un libro él mismo? ¿Por qué no investiga él? ¿Por qué tiene que copiar otro? ¿No? Y vendiendo y ganando dinero con ese libro, ¿no? Aquí en Amazon está Diccionario de Patrística, se servía almacenar, bueno, $20, no está tan caro. Eh, pero, bueno, ganando dinero. Ganando dinero copia de un libro, un resumen de un libro hecho por un escritor católico. Entonces, bueno, bien, eso para dejarlo claro, en verdad me cayó súper mal cuando ver a César Midal ahí menospreciando a este hermano y alardeando de un libro que es simple un plagio, ¿no? No debería. Y nosotros, y eso pasó, un protestante puede intentar hacer eso. La falla fue de nosotros, que lo ensalzamos, lo elevamos a los altares, le dimos púlpito, le dimos relevancia, y luego después él se ha vuelto y ha mordido la mano que lo alimentó. Entonces, bien, espero que nos sirva de experiencia para no cometer ese tipo de errores en el futuro. Y bien, bueno, con eso vamos terminando. Hermanos, les recuerdo que nos pueden apoyar en Patreon, apoyar nuestro apostolado para que podamos seguir haciendo más material, no solo en vídeos, sino en libros, en revistas. Les recuerdo que nuestro curso online de Apologética Católica siempre está abierto. Es un curso de 12 lecciones en vídeo donde trato los temas más importantes de defensa de la fe y también está acompañado de material de apoyo bellamente ilustrado y una comunidad para resolver dudas, una comunidad privada en Facebook. También les invito a suscribirse a nuestra revista Apologeticum. Todos los números apologéticos los pueden recibir si se inscriben en el enlace que les estoy dejando allí aquí y se los voy a dejar también en la descripción. Si puedo se los cuelgo allá arriba y bueno, también recuerden que pueden visitar nuestra página web apologeticacatólica.org para encontrar cualquier información que necesiten de apologética católica. Entonces bien, hermanos, con esto me despido, Dios me los bendiga y hasta el próximo video.